Ok, 1 Timoteo 4:12. Muchos ya sabemos quién era Timoteo. Sabemos que Pablo le escribió esta carta a Timoteo que pastoreaba una iglesia, ¿verdad? Y Pablo aquí le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Sabemos que Timoteo era joven, no joven como hoy en día de 15 años o así, ¿verdad? Sino en aquel tiempo joven se consideraba de entre 30 a 40 años, me parece. Pero Timoteo era joven a comparación de la congregación que tenía, por lo visto, porque el apóstol Pablo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando hablamos de juventud, jóvenes, se tienen ciertas ideas acerca de ello, de la juventud. Y algunas de ellas son, como lo es inmadurez, falta de conocimiento, falta de carácter, fragilidad, también desorden y juego. Es lo que a muchos se les viene a la mente con la palabra juventud o jóvenes. Es por eso que las iglesias de hoy en día, nuestras iglesias, están más llenas de jóvenes que van y cantan, van y participan de los dones espirituales, van y ministran la alabanza, van y lloran y derraman su alma, aparentemente derraman su corazón y hasta sus mocos también ahí en el altar. Pero verdaderamente no vivimos una vida santa delante de Dios, verdaderamente y lamentablemente también no somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23 lo dice, y me sorprende que es el único evangelio que dice tome su cruz cada día, que añade la expresión cada día. Los otros dicen tome su cruz y sígame, pero Lucas agrega la expresión cada día. El seguir a Cristo implica el crucificar a nuestra carne, el crucificarnos a nosotros mismos todos los días. Pablo le decía a los Gálatas: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque mi antiguo yo se quedó crucificado allá, y ahora lo que yo vivo en la carne lo vivo en la fe, porque ya no vivo yo. Y aparentemente pues se puede confundir, porque Pablo vivía dentro de sí mismo, dentro de su cuerpo carnal, pero su espíritu ya no era el mismo. Pablo ahora le había entregado su vida a Cristo y vivía para Cristo, vivía bajo la voluntad del Señor. Ahora Pablo ya no le hacía caso a sus deseos carnales, sino que se sometía completamente a la voluntad de Dios. Y ese es un verdadero discípulo. Los discípulos de Jesús lo seguían. Los discípulos de Jesús comían con él. Los discípulos de Jesús tal vez se quedaban dormidos en las oraciones con él, pero oraban con él, trataban de hacer un esfuerzo para orar con él. Sus discípulos siempre estaban con él y lo conocían, más que todos sus seguidores, porque a Jesús lo seguía mucha gente, pero eran 12 discípulos que lo conocían más que todos esos miles de gente. Así que Dios quiere verdaderos discípulos de él, más que seguidores. Él quiere discípulos de él, discípulos de Jesucristo. El llamado de Dios a nuestras vidas va más allá de nuestra preparación intelectual, va más allá de nuestra elocuencia al hablar, va más allá de nuestra capacidad para hablar frente al público, va más allá de nuestro conocimiento teológico. El llamado de Dios en nuestras vidas se centra más bien en la disposición que tenemos hacia el llamado. Se centra más bien en la disposición y en las ganas que tenemos de servirle. En eso se centra el llamado de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Él está diciendo que nadie te subestime. No dejes que nadie te subestime. No porque Timoteo era más sabio que los demás de su iglesia, no porque Timoteo sabía más o porque Timoteo se juntaba con el apóstol Pablo, no, sino porque Pablo le decía: no dejes que nadie te subestime. ¿Por qué? Porque en Timoteo había un espíritu del Señor, estaba el Señor mismo. Porque sabemos que cualquier siervo de Dios, cuando se para a hablarnos la palabra, no es él mismo, sino Dios mismo, ¿verdad? Y él le dice que nadie te menosprecie, que nadie te subestime, que nadie tenga en poco tu juventud. Y el hecho de que hayamos entregado nuestra vida completamente al Señor Jesús, jóvenes, el hecho de que seamos cristianos es un hecho de valentía. Es de valiente seguir a Cristo, y muchas veces se nos ha dicho: es de valiente seguir a Cristo, y eres muy valiente por servir a Cristo, por seguir a Cristo. Pero
cuán grande significado engloba esta palabra de valentía, porque verdaderamente seguir a Cristo es difícil, pero es de valientes. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, ¿verdad? Y entonces, esto es de valientes, servir a Cristo es de valientes. Y si tú sirves a Cristo, si tú eres valiente y seguiste a Cristo, va a ser de bendición. Será de bendición no solamente para ti, para tu vida, sino también para los que te rodean. El seguir a Cristo no solamente es una bendición para ti mismo, sino también para los que están en tu entorno. Pero a causa de esa valentía, el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, nos atacará. Tratará de intimidarte, tratará de subestimarte, tratará de hacerte sentir menos que los demás por ser joven y tratará de hacerte caer. Y muchas veces vendrán decepciones a nuestras vidas y nos ha pasado, ¿verdad?, que de las personas que menos esperamos llega es que tú no puedes predicar porque eres joven, es que tú no puedes estar ahí porque eres joven, es que yo sé más que tú porque tú eres joven, es que tú no puedes ser, es que tú eres joven y te subestiman de las personas que menos esperas. Nos vamos a topar con gente que teníamos en muy alta estima, con pastores, ministros, predicadores, grupos de alabanza, lo que sea, que sean siervos de Dios, y muchos no es que sea ellos mismos, sino que el diablo los utiliza para que nosotros caigamos como jóvenes. Pero ¿sabes algo? Isaías 41:13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro ayudador, Él es el que nos sostiene. Él es su amor el que nos sostiene, es el Jesús de Nazaret, Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Y esta escritura, este versículo nos da 5 características que todo joven que se dice llamar discípulo de Jesucristo debe tener. Y el primero dice: ninguno tenga poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ese es el primero, palabra. La importancia que la Biblia le da a nuestras palabras, a nuestra boca, a lo que hablamos, es mucha. Jesús dijo que de lo que hay en el corazón, de eso mismo habla la boca. Y Santiago 3 nos habla más profundamente de lo beneficioso y lo peligroso que puede ser la lengua. Entonces, cuando nosotros somos discípulos de Jesucristo, cuando nosotros seguimos a Jesucristo y lo conocemos a Él, y predicamos su palabra y ministramos en el grupo de alabanza y todo eso, nosotros tenemos que tener cuidado con esta característica también. ¿Qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Tienes cuidado de lo que hablas? ¿Tienes cuidado de cómo hablas con tus amigos en la escuela? ¿Tienes cuidado de cómo hablas con tus amigos en la calle? ¿Tienes cuidado de cómo hablas con la gente incircuncisa? Porque podemos aparentar ser alguien en el templo, podemos aparentar ser unas personas de alta elocuencia, podemos decir que eso, pero ¿cómo hablamos? Las palabras pueden ser de bendición, pero también pueden ser de maldición. Y es ilógico, jóvenes, que si somos un discípulo de Jesucristo, no hablemos como Jesucristo y que hablemos como el mundo. La segunda característica es conducta. Este punto debe estar más claro que nada. ¿Cómo nos comportamos? Y no me refiero a cómo nos comportamos dentro del templo. No me refiero a cómo nos comportamos cuando el pastor nos ve. ¿Cómo nos comportamos en nuestra escuela? ¿Cómo nos conducimos? ¿Nos reímos de las mismas cosas que se ríen nuestros compañeros? ¿Jugamos con las mismas cosas, las groserías que dicen nuestros compañeros, tanto de escuela como de trabajo? ¿Cómo nos conducimos fuera? Nuestra conducta debe de representar a Jesús. Nuestro testimonio, nuestra vida personal, nuestra vida que reflejamos a las personas es una carta de presentación de Cristo. Nuestro testimonio representa a Cristo y nosotros, como discípulos de Jesucristo, debemos representar a Cristo, jóvenes. Debemos de representarlo a Él. La tercera característica
es el amor. 1 Corintios 13, del 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Dios es amor. Dios, ese es uno de sus atributos que nos lo comunica a nosotros. Ese es uno de sus atributos que nos da, que nos permite tenerlo también nosotros, no al 100%, pero nos permite de alguna manera ser amorosos con la gente. Es uno de sus atributos, el amor, porque Dios es un Dios amoroso. Dios nos ama cada día a pesar de nuestros errores, sin importar si le fallamos o no. Él nos sigue amando, y porque nos sigue amando es que no quiere que nadie se pierda. San Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que viniera a morir por nosotros. Ese grande amor es el que nos sostiene, ese grande amor es el de Cristo, ese grande amor es el amor de Dios. Dios es amor. Por lo tanto, si nosotros somos discípulos de Jesucristo, debemos de amar sin importar lo que nos hayan hecho, sin importar qué daño nos hayan dejado. Yo sé que muchas veces hay gente que nos daña, y hemos escuchado muchas veces que dicen, hay una frase que dice: si ya se me fue, se me borró el cassette. Decía que duele más las palabras que un golpe. Y es cierto, muchas veces hay palabras, y de hecho Proverbios lo dice, que hay palabras que son como espada, que matan, ¿verdad? Que duelen y que dañan. Hay conductas de otras personas que te dañan y te hieren de tal manera que dices: yo no lo puedo perdonar, y tu carne te dice: yo no puedo perdonarlo porque él me dañó y me marcó por toda mi vida. Pero ¿sabes algo? Jesucristo te perdonó. Jesucristo te perdonó a ti, me perdonó a mí, sin importarle cuál fue nuestro pecado. Jesucristo nos ha perdonado, y Él vino en su infinito amor, en su infinita gracia, en su infinito misericordia, a crucificarse a sí mismo, a entregarse a sí mismo por nosotros. Así que representemos a Jesús en el amor. De nada nos sirve, decía aquí, dar de comida a los pobres, de nada nos sirve ir a los hospitales, de nada nos sirve predicar si no tenemos amor. Así que debemos amar. El cuarto es espíritu. Espíritu. Es tan fácil como preguntar: ¿eres carnal o eres espiritual? ¿Qué piensas cuando se te dice una frase que puede representarse como doble sentido? ¿Qué pensamos al oír palabras obscenas que no conocemos muchas veces o que no deberíamos de conocer? ¿Somos carnales o somos espirituales? Ese espíritu, si el espíritu de Cristo, si el espíritu de Dios mora en nosotros, la carne ya no vive en nosotros. Como les decía hace un momento, nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo en el momento en el que creímos en Él y decidimos seguirle. Pero hay un proceso de santificación en el que nosotros debemos de saber o de decidirnos si verdaderamente vamos a querer ser sus discípulos. Entonces debemos de ser ejemplo también en nuestro espíritu, en examinarnos a nosotros mismos para ver cómo se mueve nuestra vida. ¿Le hemos abierto alguna puerta a Satanás de tal manera que él ha entrado y ha desordenado toda la casa? Esto también se nos ha dicho mucho. Los predicadores muchas veces dicen: una entradita y Satanás entra y abre la puerta y hace un desorden. Y es muy cierto. Nuestro espíritu, el espíritu de Dios, está dentro de nosotros. Procuremos que el espíritu de Dios esté dentro de nosotros. Procuremos. La fe es la quinta característica. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando vivimos por fe, vivimos declarando la grandeza de Dios, vivimos declarando la bondad de Dios.
es confiar en las cosas de Dios por encima de las de nosotros. Y es tan hermoso vivir por fe, porque no nos importa si vamos a tener dinero el día de mañana, no nos importa si vamos a tener que vestir el día de mañana, si vamos a tener que comer el día de mañana, sino solamente le decimos a Dios: yo confío en ti, yo me someto a tu voluntad y yo sé que tú me vas a proveer, yo sé que tú me vas a alimentar, yo sé que tú me vas a vestir. Porque si alimentas a las aves, si alimentas a los pájaros, si alimentas a los animales, ¿cuánto más a tus hijos? Entonces, es tan hermoso y es increíble ver cómo la fe honra a Dios. ¿Cómo que lo honra? Podrán decir. Cuando tenemos fe, adoramos a Dios porque le estamos diciendo con nuestro corazón: yo confío en ti. Yo confío en ti. Y es también hermoso cuando un ministerio surge, emerge y sale, vamos a suponer, un grupo de alabanza y sale a tocar para acá y a tocar para allá y a tocar para acá y para acá, y no tienen carro o algo así, pero se mueven por fe y al momento de casi llegar el día del evento, ellos están confiando y ya afirmaron que sí, pero no tienen carro, y al momento Dios les manda a alguien que dice: yo te apoyo, yo te ayudo, y Dios provee. ¿Por qué? Porque estamos viviendo por fe, estamos viviendo declarando que confiamos en Dios. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, ¿qué le respondió a Abraham? Abraham no se puso a renegarle, Abraham no se puso a decirle: Señor, ¿para qué me lo diste si me lo ibas a quitar? Sino que Abraham, con sus acciones, más que nada con su corazón, le dijo: yo confío en ti y sé que si tú me lo pediste, si tú me lo estás pidiendo, es porque algo viene y tu voluntad es perfecta. Y Abraham, por fe, lo llevó y de alguna manera lo engañó, ¿verdad? Porque de hecho hemos visto muchos memes, ¿verdad? De que está ahí Abraham con Isaac y luego le pregunta: ¿y el borrego que vamos a sacrificar? Pues él era el que iban a sacrificar, pero al último Abraham confió en Dios. Abraham confió en Dios y Dios obviamente no dejó que Abraham matara a su hijo. Pero esa es la fe que Dios quiere. Esa es la fe de los hombres de fe que estuvieron en la Biblia, como lo es Abraham, como lo es Moisés, como lo es José, como lo es David, como lo son muchos héroes, si se les puede llamar así, de la Biblia. Esa fe es la que nosotros debemos de imitar. Y la sexta característica es la pureza. La pureza. Dios nos pide que seamos ejemplo en pureza. ¿Pero qué es algo puro? Podrás preguntar. En términos simples, puro es algo que no está contaminado con nada. Algo puro es algo que no ha sido contaminado. Algo que, por ejemplo, vamos a poner el agua, un agua de manantial. Se dice que el agua de manantial es pura. ¿Por qué? Porque no se ha contaminado, no se le han metido químicos para limpiarla, no se le ha echado cloro o algo así, químicos que le metan, sino que está pura el agua. Y esa pureza es la que Dios nos pide, de la que seamos ejemplos, esa pureza de que mantengamos nuestras vestiduras blancas. Una vez se me dijo, cuando iba a ser bautizado en los discipulados de bautismo, se me dijo que el ser bautizado era como que Dios te quitaba la ropa sucia que tenías y te ponía una vestidura blanca. Pero de ahí en adelante, de nosotros dependía, de mí dependía si yo quería manchar esa vestidura, si yo quería que esa vestidura que Dios me había dado, que Dios me había limpiado, que Dios me había renovado, porque mi vestidura sucia ya había ido para, quién sabe para dónde, pero ya me la había quitado. Y de mí dependía si esa vestidura que Dios me había dado permanecía blanca, permanecía pura, o yo la quería manchar. De mí dependía. Y sí es cierto que Dios perdona y Dios es misericordioso y bondadoso, pero de nosotros depende si nuestra pureza se mantiene firme. De nosotros depende si nuestra pureza en lo espiritual, en lo físico, en lo carnal, en todos los aspectos, se mantiene allí y no nos dejamos mover, no nos dejamos manchar nuestras vestiduras por el mundo. En estos tiempos
estamos en los últimos tiempos y se nos ha dicho, y yo creo que desde el tiempo de los apóstoles se decía que Cristo venía, porque Cristo cuando se fue dijo, voy a regresar, pero no dijo cuándo. A lo mejor ellos pensaron que regresaba en una semana, o en un mes, o en un año, y lo estaban esperando, y predicaban un Cristo muerto que había resucitado y que iba a venir. Pero no vino, y se ha dicho y se ha venido diciendo que Cristo viene ya, Cristo viene pronto, Cristo ya viene, Él está en las puertas, Él llama a tu corazón, arrepiéntete porque Él ya viene. Y por eso mucha gente no cree, porque dicen, es que se nos ha venido diciendo desde hace años y nunca vino. Pero hoy más que nunca estamos más cerca de la venida de Cristo. Y no nos vamos a cansar de proclamar, sea que venga o no venga, no nos vamos a cansar de proclamar que Cristo viene pronto. Y Cristo viene, porque las profecías se están cumpliendo. Las profecías se están cumpliendo y por eso hay que mantenernos puros. Hay que ser ejemplo en pureza. Hay que mantener nuestras vestiduras sin mancha, sin arruga, para llegar con el Creador, para llegar con el Señor frente a frente y poder decirle, Señor, aquí están mis vestiduras. Como tú me las diste, así las mantuve. Traté de mantenerlas. O decirle, Señor, la manché, pero yo sé que tú me vas a dar unas nuevas porque yo me esforcé, yo me sacrifiqué. Y qué hermoso sería que Dios nos dijera, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Qué hermoso sería eso. Entonces, en conclusión, si nosotros decimos ser discípulos de Jesucristo, debemos de tratar, porque no los vamos a cumplir al 100%, nunca vamos a llegar a la santidad al 100%. Si alguien te dice que para ser cristiano o para entrar al cielo tienes que ser santo y tienes que alejarte de los no creyentes, tienes que hacer muchas cosas, dejar el Facebook, dejar el Instagram, dejar el teléfono y todas esas cosas, porque tienes que mantenerte santo, no se puede. Es imposible llegar a la santidad al 100%, pero sí podemos tratar de llegar, aunque no podamos. Así que hoy Dios nos exhorta, hoy Dios nos anima y Dios nos dice que nos mantengamos firmes, que nuestra esperanza no decaiga, que seamos ejemplo de los creyentes en la forma de hablar de nosotros, en la forma de conducirnos con los no creyentes, en la forma de amar a los demás, en la forma de pensar en nuestro espíritu, en la forma de confiar en Él y en no manchar nuestras vestiduras.